NTN Televisión, lo que tienes que ver. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, tremendo banquete que tenemos, ¿verdad? Aquí, buen segmento el anterior y ahora tenemos uno muy bueno con el señor Eduardo Gallardo, quien es el representante adjunto de UNICEF aquí en la República Dominicana. Y el UNICEF realiza importantes investigaciones, estudios, y nos gusta servirnos de buenas fuentes para abordar temas serios, temas que puedan contribuir a resolver situaciones en nuestra sociedad. Bienvenido, señor Gallardo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí hoy domingo, señores. No, Te dejo su familia trabajando de domingo, perdónenos, pero esto es en vivo. Sí. y le agradezco tanto que haga este espacio para nosotros. Señor Gallardo, la República Dominicana es por todos conocido que tenemos situaciones con, por ejemplo, usted va a los barrios, zonas rurales, y hoy día está a flor de piel el tema Emily Peguero. Muchos se van por la parte jurídica, otros por el acto de abuso sexual. Nos gusta abordar desde el génesis, el origen del problema. Todo viene a partir de un embarazo de una niña adolescente con un joven que le llevaba más de 5 años. La niña tiene una relación, ¿verdad? Se embaraza y entonces ese embarazo fue la manzana de la discordia, el detonante que terminó en asesinato. Se asesinó a una jovencita a sangre fría y eso trajo consecuencias, efecto, todo, ¿verdad? Y tenemos en los tribunales una sentencia. Ese ha sido un gran conflicto en la sociedad dominicana, hasta la iglesia se ha pronunciado, la vicepresidenta enojada, la primera dama dice hoy que va a velar por eso, el procurador hizo rueda de prensa, es decir, que ha conmocionado a la sociedad dominicana. Señor Gallardo, pero no es solamente Emily Peguero, estamos viendo el caso Emily. El origen de esto son los embarazos en las niñas a temprana edad. Cuéntenos, ¿qué sabe UNICEF? ¿Qué conocimientos tienen ustedes? ¿Qué informaciones tienen de esta situación que se está dando en la República Dominicana de las uniones o embarazos de niñas y adolescentes en nuestro país? Bueno, primero reitero, muchas gracias por permitirnos estar esta tarde. La verdad es que hablar de estos temas nos parece muy importante, ir más allá del caso. Por supuesto, esto es un caso en la justicia, nosotros como UNICEF no nos corresponde estar comentando casos que están en la justicia dominicana, que no corresponden a la justicia dominicana. Pero este caso pone a la luz nuevamente, porque no es la primera vez, nadie puede sorprenderse de que estemos hablando de embarazos en adolescentes, que estemos hablando de violencia contra las niñas, que estemos hablando aquí de matrimonio infantil. Entonces, no es la primera vez, ¿no?, que este tipo de situaciones ocurren. Se ven habitualmente en la prensa. El año pasado hicimos una revisión de los casos de feminicidios que habían habido en el país y había, si mal no recuerdo, 12 o 13 de esos casos que correspondían, según decían los propios medios de prensa, porque todos los casos habían salido en la prensa, correspondían a situaciones donde había niñas a veces de 15 o de 14 años en uniones tempranas con adultos de 20, 25, 30, hasta había un caso creo de 45 años. Entonces, esto es algo que ocurre mucho más de lo que quisiéramos y desgraciadamente el caso de la niña Emily Peguero no es el primero de ellos. Estamos en presencia de un problema muy grave. ¿Con cuánta frecuencia ocurren estos casos aquí en nuestro país? ¿Tienen algunos estudios que han arrojado? Porque dicen que de 3 de 4 nacimientos en el país son de niñas adolescentes. A ver, le explico un poco cómo es la situación. Tenemos un problema bastante importante en República Dominicana, estas cosas hay que decirlas así, no estamos hablando aquí de desafío, no, todo un problema, ¿no? Claro. Un problema muy importante que casi el 36% de las mujeres de 20 a 24 años se han casado o unido antes de los 18. O sea, antes de los 18 ya están en una relación estable.
y 1 de cada 10 mujeres de 20 a 24 años se ha casado o unido, y ocupo el C entre comillas aquí porque en realidad la niña no tiene la culpa de esto, antes de los 14 años. O sea, estamos hablando... Antes de los 14 sí, años. Estamos hablando de situaciones muy graves dentro del país. Muy graves. Entonces, eso genera a su vez un problema muy serio que está relacionado con el embarazo en adolescente. Usted lo decía, bueno, 3 de cada 4 embarazos en adolescentes tienen como causa inmediata situaciones donde la niña está en una relación con un niño, o la gran mayoría de los casos, con un hombre adulto que le puede llevar entre 5 años y 10 años o más a esta niña. 3 de cada 4 de los embarazos en adolescentes se explican porque ese adolescente ha estado en una relación o en una unión temprana. Imagínense una niña de 14 años o de 15, ¿qué posibilidades tiene realmente de negociar la posibilidad de usar anticonceptivos y de no embarazarse? Pues ninguna. Claro, Salvo no que haya tiene razones conciencia. biológicas, esa niña va a quedar embarazada. Entonces, tenemos un problema que lleva a otro problema y que genera a su vez una enorme cantidad de consecuencias, entre las cuales están también formas de violencia extrema contra las niñas. No es lo único, no es la única consecuencia, hay muchísimas otras, pero eso es una consecuencia posible. Por ejemplo, a veces hasta que no nos hablan de que una situación afecta el bolsillo, no le ponemos mucha atención, porque donde el ser humano vale, se habla de derechos humanos, en fin. Pero hay lugares donde lo primero es la necesidad básica, comida. Así es. Como en la República Dominicana hay pobreza. Afecta el que una niña, que una familia tenga sus niñas, y esas niñas como plan A de su vida sea formarse para unirse a un hombre para mejorar su vida. Afecta la economía, afecta eso la economía del país, del gobierno, afecta a la sociedad, porque yo escuché a un líder empresarial decir, esto es una vergüenza, esto no puede continuar así. Solamente afecta la familia o también la economía del gobierno, del Estado, estos embarazos en niñas y estos matrimonios a temprana edad. Mire, afecta a todo. Hay un estudio que hizo UNICEF y el Banco Mundial el año pasado para tratar de determinar cuáles eran las consecuencias económicas, y solamente hablamos de las económicas. Hay consecuencias sociales, hay consecuencias de negaciones de derechos, etcétera. Pero si solo hablamos de las consecuencias económicas, un estudio del Banco Mundial y UNICEF del año pasado determinó que si se eliminara el matrimonio infantil, ¿no?, se reduciría en un 10% la pobreza. La pobreza se reduciría en 3 puntos netos, que significa un 10% en el país, solo por reducción del embarazo, del matrimonio infantil. Si no hubiera matrimonio infantil, los ahorros que haría el Estado y la sociedad de manera además escalonada, esto es aumentando año a año, serían tan importantes que al final de 15 años, ¿no?, el país estaría ahorrando cada año 4.600 millones de dólares. Cada año. Yo no sé cuánto cuesta la central eléctrica esta enorme que están haciendo, pero estoy seguro, Punta Catalina, que podrían pagarse 2 o 3 Punta Catalina cada año, ¿no?, con lo que se ahorraría el país dentro de 15 años, cada año, reitero, solo por no tener matrimonio infantil. Y las consecuencias son sociales, por ejemplo, enormes, ¿no? Lo social. Una adolescente que no se casa tiene mucho más casa o une, por supuesto, tiene mucho más posibilidades de continuar sus estudios, tiene menos posibilidades de ser sexualmente violentada, tiene menos posibilidades de quedar embarazada. Si no queda embarazada, entonces va a tener menos posibilidades de que tengamos niños que no están inscritos en el registro de nacimiento y que a su vez no son excluidos, y entonces vamos cortando el ciclo, la reproducción de la pobreza. Finalmente, eso es el mensaje más importante de todos. Si no terminamos con el matrimonio infantil y no terminamos con su consecuencia en gran medida, que es el embarazo adolescente, no vamos a poder terminar con la pobreza en el país, porque es una línea de continuidad. ¿Qué pasa con una adolescente de 14 años que es unida con un hombre? Pues se embaraza. ¿Qué pasa además? Deja sus estudios, finalmente accede a muy malas condiciones de trabajo. Su hijo o hija, como ella
la obtuvo siendo menor de edad, va a tener problemas para inscribirse en el registro de nacimiento. La mayor parte de los problemas de registro de nacimiento de niños tiene que ver con la falta de documentación de las madres. Entonces vamos a repetir este ciclo. Entonces esa niña que nació hija de una madre adolescente que se había unido a los 12 años o a los 13 años, que había sido abusada a los 12 o a los 13 años, vuelve y se embaraza a los 13 o a los 14 porque no tiene ninguna otra posibilidad, porque no pudo terminar sus estudios, porque no pudo hacer nada, porque no tenía registro de nacimiento. O sea, vamos generando condiciones de exclusión enormes. Si el país no trabaja activamente para eliminar esas condiciones de exclusión, pues no podemos eliminar. La pobreza no se elimina de manera mágica. La pobreza se elimina eliminando las condiciones de exclusión que generan esa pobreza. Y esta es una fuerte condición de exclusión. O sea, hay que trabajar muy fuerte en el embarazo adolescente, hay que trabajar muy fuerte en su causa, que son las uniones tempranas, y hay que trabajar muy fuerte en la causa final de las uniones tempranas, que no es otra cosa que la violencia de género y la violencia y la desigualdad de género que existe en República Dominicana. Porque finalmente un hombre adulto que se casa, ¿por qué se casa un hombre adulto? ¿Por qué se une un hombre adulto de 25, 30 años con una niña? Porque la puede manejar, porque es más fácil, ¿no? O sea, hay una cuestión de género muy clara. Y estamos llevando ahora un estudio que profundiza conclusiones que ya sacó un estudio de plan internacional sobre este tema específico de por qué tanto las niñas como los hombres adultos se casan o se unen. Y ahí hay conocimientos, actitudes y prácticas muy complejas. Cuando tengamos el estudio, fantástico, venimos otra vez por favor, a lo conversar con aquí. ustedes, pero lo que entendemos ahora es que justamente detrás de todo, en el fondo de todo esto, lo que hay es una violencia de género muy importante y un machismo en la sociedad que, si no cambiamos, vamos a perder todos. Entonces, ya presentamos parte del problema y usted lo ha explicado muy bien. ¿Cuáles serían las soluciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Ustedes le han recomendado, le han dado el librito de qué es lo que tiene que hacer, porque vemos campañas para combatir la igualdad de género, brochure, anuncios comerciales, pero en realidad, ¿qué es lo que hay que hacer para resolver el problema? Primero que nada, ojalá fuera una cuestión de dar el librito, que leyéramos el librito. Si esto fuera tan fácil como una receta de cocina, digamos, tendríamos que habernos echado a todos por no haberlo hecho antes, ¿no? Sí. No, es mucho más complejo que eso. Y tiene que ver, de un lado, con, digamos, mayor conocimiento de la situación. Estamos trabajando ahora justamente con Prosoli en tratar de tener más conocimiento sobre qué es lo que está pasando en el país sobre este tema. De otro lado, y tratar de entender, o sea, por qué una niña de 12, de 13 o de 14 años, muchas veces con la venia de la familia, se une a un hombre de 20, 25, 30, 50, 60 años. Te lo dice bonito, yo me voy a atrever a decirle algo, lo voy a interrumpir. A veces son los papás que le buscan al hombre. A veces. No siempre, pero a veces, sí. En muchos casos, en las comunidades. Por otro lado, tratar de entender cuáles son los significados, qué es lo que está detrás de eso, y tratar con eso de generar realmente una solución que cambie la situación. No es sencillo, hay una cuestión de conocimientos, actitudes y prácticas. Estamos trabajando con Prosoli justamente para generar un programa que lo que busca es combatir las uniones tempranas. Es un programa que primero va a ser un programa en unas zonas determinadas, acotadas, después lo vamos a evaluar, y una vez que sea evaluado, entonces la idea es que pueda ser escalable si es que el programa funciona como estamos viendo. Pero detrás del problema hay un problema enorme que tiene que ver, a ver cómo se lo explico para que lo entendamos claramente. Uno tiene que conocer una situación, uno puede tener una actitud respecto de una situación o puede tener una práctica respecto de la situación. Y esas prácticas normalmente tienen que ver con normas sociales. El ejemplo más fácil para mí, por lo menos, ¿Costumbres o leyes? Más que las costumbres o leyes, el ejemplo más fácil. Todos sabemos que si la luz está en rojo hay que parar. Como decía una jefa mía antes, punto pelota, o sea, no hay discusión. Si la luz está en rojo, tenemos que parar.
Todos sabemos eso, ese es el conocimiento, ¿no es cierto? Todos sabemos en el conocimiento que el matrimonio infantil pues está mal, que el abuso sexual está mal, que es malo que un adolescente se embarace. Eso lo sabemos, hay un tema de conocimiento en general. Luego está la actitud y la práctica. Todos sabemos que el semáforo está en rojo y que por lo tanto hay que parar en el semáforo. ¿Cómo se reacciona ante esa norma? Pero si no hay una MED, si de noche, etcétera. Hay un tema de conciencia. Claro, hay un tema de empezamos a hacer excepciones porque la práctica y el conocimiento son cosas diferentes. Lo mismo pasa con el matrimonio infantil. Yo quiero decir una cosa, ni a las 3 de la mañana ni si no hay una MED. Si la luz está en rojo usted tiene que parar, punto. Así es. Pero sabemos que hay actitudes que son diferentes, ¿no? La gente se come el semáforo y punto, ¿no? Lo mismo ocurre con el matrimonio. Una cosa es decir, sí, yo estoy totalmente en contra. Eso es uno de los hallazgos que ha encontrado este estudio. Totalmente en contra, es imposible, inaceptable, etcétera, etcétera. Ahora, hay un porcentaje que estaría de acuerdo con que la niña se casara una doble moral. Si el señor tuviera una buena situación económica. Hay una doble moral. Claro, hay una diferencia entre el conocimiento, la actitud y la práctica. Claro. ¿Por qué? Porque hay normas sociales de fondo que nos indican, nos llevan hacia una dirección determinada. Como le digo, todavía esto es súper preliminar, estamos trabajando, pero en esas normas sociales está justamente el tema. En esas normas sociales está la idea de que la mujer debe ser fundamentalmente estar en la casa y ser buena madre y el hombre tiene que ser un proveedor. Entonces, si ponemos eso a un adolescente de 15 años que encuentra un buen proveedor, entonces tenemos el problema, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos que trabajar. Y eso no es tan fácil de cambiar. Eso no es tan sencillo. No es una cuestión de que yo voy a ir y voy a decir, usted no se case porque a los 15... No, hay que trabajar y esto cambia de una generación con otra y es un cambio de largo plazo. Pero ojo, se cambia en la casa. Empezar ya. ¿No? O sea, ya hay que empezar, hubo un primer inicio, usted recordará las teleseries de La Peor Novela que empezamos el año pasado. Un poco la idea de las peores novelas era más que informar y sensibilizar a la comunidad, informar y sensibilizar a la opinión pública, a quienes hacen la opinión pública, a los medios, a los tomadores de decisión, porque el problema del matrimonio infantil no estaba presente. Entonces tenemos que ponerlo. Más allá de la indignación, está bien a veces indignarse con cosas específicas, pero tenemos que estar indignados todos los días, porque todos los días se casan y se unen niñas. Y de cada 10 mujeres dominicanas, casi 4 se han casado antes de cumplir los 18 años, o unidos. En realidad no se han casado, se han unido, porque la gran mayoría... Muy mínimos son las que se casan, se juntan. Se juntan, pero para efectos de las consecuencias que esto tiene es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar. Hay mucho por delante, estos cambios no son de un día para otro, estos cambios tienen que ver con eso que conversábamos de la forma en que nos vemos en términos de género, ¿no? La forma en que nos consideramos hombres y mujeres y el tratamiento igualitario que tenemos que tener de igualdad de género entre hombres y mujeres. Mientras eso no cambie, estamos en un problema. Entonces, mientras las niñas o los padres vean que tengan la necesidad de violar la norma para sobrevivir, va a seguir ocurriendo el problema, lo que usted me quiere decir, porque el ser humano actúa por necesidades e impulsos. Las necesidades básicas son básicas, después vienen las otras necesidades. Entonces, sí, estamos hablando de un tema sumamente profundo. Usted tiene mucha razón. Cuando la necesidad básica de la familia mejore, ¿por qué con las ricas no pasa? ¿Por qué con las de clase media alta no pasa? Estamos hablando que en el fondo, como ocurre con todo ser humano, lo primero es vivir, el instinto. Pienso que cuando se resuelve el tema de lo básico del vivir, el aceptar el abuso por comer, porque lo que usted me está diciendo, y de lo que he leído, es que muchas lo hacen para mejorar su condición de vida. Su plan es irse con un hombre, unirse a un hombre para que las ponga mejor, que al final no quedan mejor, quedan más pobres. Ustedes quizás no lo van a decir, pero en el fondo eso es. Los estados, los gobiernos deben seguir trabajando para combatir la necesidad básica,
cuando tengan menos hambre en los barrios, cuando la familia tenga su comida asegurada y las niñas su ropita y sus cosas, los padres responsables no van a sentir la necesidad. Primero, los padres no la van a vender, porque aquí venden a las niñas. Y me indigno, porque hay cosas que ustedes no dicen, pero yo las veo porque soy comunitaria. Aquí las niñas se venden al mejor postor, a funcionarios y a gente que puede pagar. Esa es la cruda verdad. Y aquí hay mucha doble moral. Muchos funcionarios, diputados, legisladores, señor Gallardo, con niñas, y lo vemos en los medios de comunicación. Entonces tenemos que comenzar primeramente a ser serios, a ser honestos y soltar un poco esa doble moral de por un lado predicar algo y por detrás buscando muchachitas. Vamos a combatir esta pobreza, señores, y todo lo demás va a venir por añadidura. Le agradezco tanto que esté aquí dándonos estas informaciones científicas que nos ayudan a entender un poco. Cuente con este medio para lo que sea orientar y aportar a este gran problema. Gracias por venir. Muchas gracias. Ha sido todo un honor para nosotros. Gracias. Amigos, no se muevan, que continúa Dominicana es Vida. EN Televisión, lo que tienes que ver.